O sea, aquí pregunten lo que sea. Y aquí, lo que no pueda contestar, no se preocupe, que no le voy a decir siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Presidente, entre la pasada reforma tributaria que fue retirada y la actual, el monto de recaudo bajó, pues conservadoramente hablando, como en unos 5 billones de pesos, pero pues el país no ha mejorado en 3 meses lo suficiente como para que el déficit haya bajado en consecuencia. Hay muchos críticos de la reforma que, si bien reconocen que, por ejemplo, cosas como ingreso solidario y el PAEF efectivamente han ayudado a sobreaguar las consecuencias más duras de la pandemia en términos económicos, hay muchos críticos de la reforma que la consideran como la única reforma que usted puede pasar por falta de liderazgo o por falta de maniobrabilidad política. ¿Usted qué dice de eso? Pues yo creo que desagreguemos esa pregunta en todos los tonos. Empecemos por lo primero. Pueden haber todas las críticas que se quieran, pero esta es la reforma tributaria, si la quisieran mirar solamente como reforma tributaria, más grande en términos de recaudo que ha alcanzado el país en los últimos 30 años. 1.5 del PIB. Entonces, nadie puede decir que eso no tenga ambición, por lo menos con esa evidencia, cuando el promedio de las últimas reformas era 0.5 o 0.6 del PIB. Esta ha sido, como está planteada, en términos de recaudo, más del doble de lo que han sido el promedio de las últimas reformas tributarias. Segundo, es una reforma que está orientada a acompañar una gran agenda social y una agenda social transformadora. Este es un país que va a entregar ingreso solidario prácticamente todo el año 2020, desde marzo a finales de año, o sea, 10 meses, 12 meses de este año, es decir, 22 más 12 meses del año 2022 hasta diciembre. Seríamos el país de América Latina que ha dado más apoyo social a los más afectados en un momento de transición. Y hay que reconocer el impacto que eso tiene en la demanda agregada nacional. Tanto así que en muchos de los municipios de Colombia, lo que ha mantenido viva la economía local ante los efectos de la pandemia ha sido la capacidad adquisitiva que han generado estos programas sociales. Y adicionalmente, darle cabida a la matrícula gratis como política de Estado, darle cabida como política de Estado a la generación de empleo joven con el subsidio del 25% y mantener el PAEF hasta finales de este año, pues podrá haber muchos críticos, pero es el programa social más grande que ha tenido la historia de este país. En ninguna recesión, en ninguna tempestad, en ninguna crisis, Colombia había subsidiado 40 o 50% del salario mínimo legal mensual de los trabajadores. Nunca. En ningún momento de nuestra historia, en ningún momento, se había creado un esquema de transferencia no condicionada que en 3 semanas superara el número de beneficiarios que tardó 20 años en tener familias en acción. Y hoy nos lo preguntan de muchos lugares de América Latina. Ahora usted me dice, ¿diferencias con la reforma anterior? Sí, muchas. Y de pronto uno tiene que también ser humilde y, como dicen ustedes, escuchar. De pronto nosotros queríamos dejar resuelto muchos problemas fiscales, no solamente para lo que nos quedara de gobierno, sino para los próximos 2 o 3 gobiernos. Pero eso de pronto no se entendió, o no fue lo suficientemente comprensivo, o no fue lo suficientemente oportuno. Nosotros hoy estamos logrando varios propósitos. Uno, estamos estabilizando las finanzas públicas. Estamos logrando la mayor reforma en términos de recaudo de los últimos 30 años. Y estamos logrando una gran agenda social para beneficiar a más de 11 millones de hogares en este país. No hay un programa social que haya tenido esa cobertura en la agenda de nuestro país. Permítame hacer un par de acotaciones ahí. Sí, en efecto, sí es la reforma con las mayores ambiciones de recaudo, pero también estamos en la crisis económica más grande en la historia, entonces supongo que, pues, que reza y peca empata. Pero también quería decirle, usted dice que de pronto no se entendió el espíritu de la reforma anterior, que claramente sí era mucho más ambiciosa y tenía más elementos estructurales. ¿Por qué cree que no se entendió, presidente? Y también le han hecho unas críticas duras sobre la forma como se comunicó, que fue prácticamente a puerta cerrada y en retractaciones públicas frente a los mismos funcionarios de gobierno. Pues miremos los 3 elementos que usted dice. Dice, el que peca empata. Primero, ¿de dónde salen los recursos de esta reforma? Salen de mantener el descuento del ICA en el 50% y no llevarlo al 100%.
Es decir, no se pierde lo ganado en competitividad tributaria y fiscal, pero nos genera un mayor recaudo no llevarlo al 100. Segundo, se había bajado la tasa efectiva de renta corporativa del 37 al 32 y de manera consensuada con el sector privado se está llevando a 35. Es decir, sigue manteniéndose la competitividad, pero se hace un esfuerzo para enfrentar esta situación extraordinaria que se llama el COVID-19. Tercero, se mantiene el impuesto en normalización. Cuarto, también es muy importante, sobretasa al sector financiero, aceptada por el sector financiero. Y esto nos está llevando a 15 billones de pesos de ingresos, sumado al plan de austeridad y a la profundización de la factura electrónica para enfrentar con mayores bríos un proceso de fiscalización que es necesario para saldar deudas históricas en el país. De ahí están saliendo esos recursos. ¿Y cuándo se generan? Primero, esas tarifas empiezan a aplicarse a partir del 2022. ¿Eso qué quiere decir? Que el recaudo mayor se empieza a sentir a partir del 23, es decir, sigue acompañando el proceso de reactivación, pero dando certezas de mediano plazo con respecto a los ingresos. La reforma anterior, primero no fue una reforma encerrada, eso no es cierto. Nosotros duramos muchos meses teniendo conversaciones. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde estuvo la mayor polémica? Muchas personas en Colombia hablan de que hay que acabar las exenciones. La mayor concentración de exenciones en este país está en la diferenciación de bienes entre exentos y excluidos. Y así se ha perpetuado por muchas décadas. Quisimos hacer esa modificación para generar mayor ingreso y tener la posibilidad de erradicar la pobreza extrema en cuestión de 36 meses. Pero tal vez la lectura que se dio a que al eliminar la condición de exentos, lo que se generaría era el aumento de precios en algunos productos, generó una distorsión sobre el verdadero propósito de esa reforma. Y hay que reconocerlo, la reforma no tuvo el recibo que nosotros esperábamos que iba a tener por el peso de lo social. Y nosotros hoy estamos presentando una reforma que la consensuamos en las circunstancias en las que estamos, con el sector privado, con los partidos políticos, y por eso hoy me concentro es en la que nosotros estamos llevando al Congreso, que tiene el mayor recaudo efectivo de los últimos 30 años en una reforma, pero también yo creo, y esto de pronto ya no me tocará vivirlo a mí como presidente, yo creo que el país en las próximas décadas, si quiere seguir cerrando brechas sociales, va a tener que abordar dos discusiones. Una, que en Colombia no podemos seguir pensando en que vamos a resolver grandes brechas sociales para los próximos 30 años con solamente el 4% de la población pagando impuesto de renta. Y la segunda, que yo sí creo que hay una serie de exenciones que no deberían existir, que habrá de pronto el momento en que esa discusión se dé y se pueda dar con mayor sensatez y con menos polarización. Pero esos serán procesos que vendrán después. Hoy me concentro en la que nosotros tenemos y creo que lo que tenemos es alto recaudo, estabilización de las finanzas y el más importante programa social que haya visto nuestro país. Quiero hacerle una pregunta sobre empleo, porque pues no habrá reactivación económica ni recuperación económica sin crecimiento en empleo. Y si bien muchos analistas sí reconocen que la reforma trae cosas interesantes en términos del PAEF y, por ejemplo, el incentivo para contratación especializado, pues focalizado en personas jóvenes, 18 a 28 años, pero no solo en ellos, también reclaman que no hay políticas de empleo más duraderas, sobre todo en términos de transformación productiva, de competitividad nacional. Seguimos siendo un país supremamente minero energético y eso nos pone pues siempre en los vaivenes de lo que pase con el petróleo y lo que decían entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes. ¿Cómo podemos seguir creciendo en empleo mucho más allá de solamente asistirlo mediante programas tributarios? A ver, sobre esa pregunta, porque son como varias, yo diría lo siguiente. Uno, Colombia ha tenido una alta informalidad laboral desde hace muchos años. Y cuando empezó nuestro gobierno, nuestra mayor obsesión era generar empleos formales. Y de hecho nosotros veníamos aumentando la tasa de formalización. ¿Dónde teníamos hasta antes de la pandemia el mayor crecimiento del desempleo? Lo teníamos por el lado de la informalidad y por el lado de empleos no calificados y particularmente en zonas rurales.
Veníamos haciendo una política para tratar de llegar allá con crédito, con agricultura por contrato, con transformación productiva, abriendo nuevos mercados, y llegó la pandemia. A hoy, nosotros ya hemos recuperado cerca de 3.6 millones de empleos frente a lo que teníamos en niveles prepandémicos. Y nuestro reto es que tenemos que lograr en los próximos 6 meses tratar de recuperar 2 millones más para estar no solamente en niveles prepandemia, sino seguir con una tasa descendiente. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra, por un lado, teniendo incentivos correctos. Yo creo que ahora con este subsidio para el empleo joven, que no es temporal, que llega para quedarse, nosotros estamos dándole al empleador un empujón para la contratación de los jóvenes y mantenemos el programa de carácter permanente para seguir motivando nuevo empleo. Por eso el programa no financia sustitución laboral. No es que salgamos de los que son mayores en las empresas y contratemos jóvenes y recibo el subsidio. No, usted no puede sacar a nadie a la calle, pero usted sí puede contratar y frente al empleo nuevo que crea neto, ahí se le da el apoyo. Y usted dice algo muy interesante, dice, Colombia es un país supremamente minero-energético. Primero miremos que ese no es el sector en donde se genera el empleo en Colombia. Es más, ese es el sector quizás con mayor participación económica y con menos empleo, como porcentaje de esa participación económica. El gran empleo en Colombia está en la micro, pequeña y mediana empresa, que es más del 89%. Entonces nosotros tenemos que recuperar esas empresas, recuperar esa economía, y eso solamente pasa detonando crecimiento. Por eso, si nosotros vemos lo que nos está trayendo este año 2021, primer trimestre crecimos al 1.1%, Chile creció al 0.3%, México al 0.6%, Colombia creció por encima de las expectativas, vemos en abril que crecimos por encima del 30%, vemos el mes de mayo que aún con las circunstancias que vivimos, interanualmente creció 13%, y nosotros seguimos con esta senda y crecemos por encima del 7%, pues esto deja a una Colombia muy dinámica, no solamente frente al 22, sino frente a los próximos años. Y por eso tenemos que seguir motivando más inversión extranjera, más transformación productiva. Por eso lo que estamos haciendo hoy con el cannabis, por eso lo que estamos haciendo con los 100.000 programadores, por eso lo que estamos haciendo con el turismo, por eso lo que estamos haciendo con manufactura, porque ahí es donde tenemos que generar esos nuevos puestos de trabajo y hacerlo de manera dinámica. Entonces, sí, yo creo que si usted me pregunta cuál ha sido uno de los retos más grandes, ese, no vencer tan rápidamente como quisiéramos la informalidad, pero también creo que las circunstancias de pandemia, los programas sociales y la oportunidad de crecimiento que se viene, de pronto nos va a sorprender, y mi meta es que podamos terminar este año 2021 con niveles de desempleo prepandémico.